¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Pues hoy tengo para vosotros un podcast con una temática completamente diferente. Estos días estoy dedicado casi en cuerpo y alma a trabajar en el manuscrito que va a formar parte del segundo libro, el segundo volumen de Vidas en Red, una recopilación de novelas cortas y relatos, que va a ser bastante más grueso y bastante más voluminoso. Y básicamente, pues lo que estoy haciendo es que me lo estoy volviendo a leer, estoy volviendo a detectar algún fallo, alguna mejora de redacción, porque hay, casi todos los relatos han sido revisados, pero tengo alguno que he querido incorporar de última hora y no he querido abusar más de la buena voluntad de mis amigos correctores, a quien nunca les agradeceré lo suficiente el hecho de haber revisado todo. Así que, pues miras por dónde, ahí estoy, que estoy trabajando en el ingrato aspecto de revisar, aunque por otra parte, pues me resulta más divertido escribir que luego revisar. Luego revisar me gusta porque está feo decirlo, pero disfruto mucho leyendo aquello que he escrito, ¿no? Sobre todo se nota cuando he escrito un relato hace 10 años y hablo de que el protagonista se sacó una tarifa plana de 5 gigas y yo, madre mía, qué flipaete, 5 gigas, ¿no? Para mí en ese momento 5 gigas era como, esto no se acaba en la vida, esto es eterno, ¿no? Pues hoy quiero hablaros del universo de mis relatos, es decir, todo autor, y yo no llego a la categoría de autor, bueno, sí, soy un autor, aunque la calidad de mis libros está por ver si llega a la del universo de otros autores, está muy por ver, pero bueno, todo autor al final vamos construyendo un pequeño universo. Por ejemplo, Stephen King tiene su propio universo creado, en el que está, pues, Castle Rock, ¿no? Castle Rock, que es un pueblo de Maine, de Bangor, Maine, y hay un sheriff, y hay unos tipos malos, y está el universo del pistolero, ¿no? De la Torre Oscura, y bueno, tiene un universo que con elementos, ¿no? Que aunque a veces cambie de novela, de una novela a otra, pero hay elementos que aparecen en las distintas novelas. Hablamos del universo de, pues yo qué sé, Tolkien, ¿no? Pues Tolkien tiene un universo, una cronología, un comienzo del mundo por medio de los Valar y por medio de la música en todo el universo de la Tierra Media. Y si hablamos de Philip K. Dick, pues también tiene su propio universo. En el universo de Vidas en Red, y me refiero a mis relatos, y os recuerdo que una parte de mis relatos están publicadas en el volumen 1, que lo tenéis en www.vidasenred.com. En digital el libro no cuesta nada, lo he puesto a 3 euros, lo he puesto muy económico. Pero tengo mucho más escrito que todavía no he publicado, y eso que el segundo libro es bastante extenso. Pero el universo de Vidas en Red es bastante... hay más relatos que todavía no han visto la luz. Esto me recuerda al autor de la guía del autoestopista galáctico, que es una serie de novelas de ciencia ficción humorísticas que me encantan. Este tío, cuando murió, pues este tío era muy fan de Apple, ¿no? Entonces cuando murió, los herederos, la esposa o no sé quién, pues permitió que los biógrafos y que la editorial accediera al disco duro del portátil de su marido, porque el tipo tenía más cosas escritas. Y conmigo pasa lo mismo, es decir, yo tengo cosas autopublicadas gracias a Amazon, que permite que alguien que apenas tenga lectores pueda publicar un libro, lo cual me hace muy feliz. Pero tengo mucho más escrito en mis carpetas de OneDrive, que ahí tengo de todo. Y tengo escrito en papel, no os lo perdáis, porque yo tengo muchísimo escrito desde que era jovencito en papel, que esa es en la época pre-internet. O sea, todo en analógico, escrito en árboles muertos, papeles y tinta. Bueno, ¿qué elementos se repiten en Vidas en Red? Pues por ejemplo, se repite el universo de las consolas. Una idea que parcialmente he tomado prestada de William Gibson, del autor de Neuromante, aunque no tiene nada que ver con las consolas de William Gibson, que es otra cosa.
Para mí, las consolas es que en el cercano futuro las tablets han reemplazado a los smartphones y a los portátiles y a los sobremesas. Entonces, básicamente, la gente tiene una tablet que puede ser una tablet de 8, 10, 11, 12 pulgadas. Es su teléfono, es su portátil, es su ordenador, es su sobremesa, es su todo. Y ahí lo tiene todo, ¿no? Puede ser un smartphone al que le añades una pantalla, un smartphone de 7 pulgaditas, que luego le puedes poner una pantalla más grande, o puede ser o acoplarlo a un dock y transformarlo, muy al estilo de lo que Samsung tiene con el Samsung DeX. Y estas consolas hay dos fabricantes que se llaman Kiun y Pantec. Kiun y Pantec. Pantec tiene consolas carísimas, ultramodernas, y que tienen los propietarios de una Pantec pues sienten un poco como el prestigio, ¿no? El prestigio de, yo es que tengo una Pantec y las Pantec son superiores y son lo mejor y bla bla bla. Y luego Kiun es la evolución de Raspberry Pi. Es decir, en el universo de Vidas en Red, el universo que yo tengo en mi cabeza, pues el software libre y el hardware libre, la comunidad va desarrollando su propia consola. Y entonces un fabricante, pues que es Kiun, que es una fundación, pues fabrica consolas Kiun, que tienen hardware libre y software libre. Entonces son, pues igual, una especie de tablets, tabletófonos o tablets que tienen todo software libre y que, aunque no son tan estéticamente bonitas como las Pantec, te permiten hacer mucho más que las Pantec, porque es software libre y puedes hacer lo que quieras. Si quieres meter torrent y reproducir una película libre de derechos de autor o protegida por derechos de autor, puedes hacer lo que quieras. Si no tiene, digamos, todo encapsulado y cerrado, sino que tú puedes modificar el escritorio, igual que con Linux. Puedes instalarte KDE, Genome o LXDE, lo que quieras. Entonces, el universo Kiun y Pantec. Y de hecho, hay bastantes relatos dedicados a protagonistas que tienen una Kiun. Por ejemplo, un estudiante que recibió una beca por sus buenos estudios y le dieron una Kiun. O un chaval que se dedica a jugar online y que termina comprándose una Kiun. Bueno, son historias que hay ahí, que os vais a encontrar, y si queréis leerlas gratis, pues muchos relatos los podéis leer en Facción Rebelde, faccionrebelde.com. Así que si no queréis compraros ni un solo libro, ni un solo rato, ni en digital ni en papel, podéis leerlos gratis en faccionrebelde.com, que os dará una buena introducción al universo de Vidas en Red. Bueno, ¿qué más podéis encontrar? El asunto de los nomadistas. Y de hecho, en faccionrebelde.com tenéis un relato que se llama Nomadistas de la Segunda Ola, donde explica un poco el movimiento nomadista en el universo Vidas en Red. Básicamente, el universo nomadista en Vidas en Red, clic, no hay nada por aquí, nada por allá. Vale, el universo nomadista en Vidas en Red es que mucha gente, debido al avance de la tecnología y del teletrabajo, pues mucha gente decide hacerse nomadista, es decir, liberarse de su apartamento, ser una especie de hippies, de población transhumante, que lo que hacen es irse a las zonas con mejor clima y trabajar desde ahí. Algunos trabajan en trabajos que les permiten trabajar desde su consola, y otros pues simplemente se pasan las vacaciones, o simplemente son unos hippies que viven con lo mínimo. Entonces viven con lo mínimo y en plan casi de la mendicidad, ¿no? Son hobos profesionales. Bueno, ni siquiera son hobos, son nomadistas. Los nomadistas de la segunda ola son más puristas. Solo se conectan a internet por medio de conexiones wifi gratuitas. Y hay mucha gente que, pues, por ejemplo, bares, en las tiendas Apple, pues siempre encontrarías nomadistas de la segunda ola. Estos nomadistas pues también tienen amigos que les ofrecen ayuda, porque ven que en estos nomadistas son una especie de seres ideales, ¿no? La imagen me vino a la cabeza cuando en un documental vi que a los monjes budistas en Myanmar y en otras culturas de Asia, pues la gente les
les da comida, ¿no? El monje budista va haciendo sonar su cencerro y la gente piadosa, los budistas piadosos, pues salen a la puerta de la casa con una olla con arroz y el monje budista saca su tazón vacío, le echan su arroz y el monje pues come arroz y luego ya se dedica el resto del día a estudiar textos budistas y hacer meditación trascendental y poco más. Bueno, pues hay gente que hace eso con los nomadistas de la segunda ola. Esta gente lo que hacen es que ponen su router wifi con antenas potentes y una red de nomadistas con claves abiertas, y cualquiera que pase delante de su casa se puede conectar a internet, también con bares, ¿no? Con bares y cafeterías. Bueno, de los nomadistas hablo bastante, ¿no? Las intranets, mirad, hay algo que he desarrollado en Vidas en Red, y lo he desarrollado en varios relatos, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo libro que va a salir, el relato número 13 se llama Socialismo Digital. Bueno, la Guerra Fría, la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos, Rusia, etcétera, pues da lugar a que por culpa de los ciberataques, Internet es muy peligroso. Es decir, eso de tener un Internet global como tenemos ahora es muy peligroso, y entonces la gente termina haciendo intranets. Entonces, el bloque occidental, Estados Unidos, Australia, Europa, tienen su propia intranet, un Internet solo para esos países, y Rusia tiene su propio Internet, y luego China, Venezuela, Cuba tienen su propio Internet. Intranet. En el caso de Venezuela, en varios relatos que tengo, en el relato número 13 del volumen 2 de Vidas en Red, pero en el volumen 1, que estoy mirándolo ahora, en el volumen 1, ¿cuál es el que tengo? Pues no sé si sale en el efecto Coriolis o en informática de reciclaje, ya no me acuerdo. Pues también hablo de esto. La idea es que en el universo de Vidas en Red, Venezuela, después del colapso del socialismo y lo ineficaz que demuestra ser el socialismo, pues uno de los protagonistas de uno de mis relatos lo que hace es que implanta un sistema de gestión pública de inteligencia artificial. Es decir, Venezuela termina siendo gestionada de forma supremamente eficaz por una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se ocupa de todo: presupuestos, gasto público. Por lo tanto, la corrupción se queda en cero, en nada. Policía, hospitales, gestión de hospitales. Y Venezuela se transforma, Venezuela es un país al que le tengo mucho cariño, pues Venezuela se transforma en un pequeño paraíso, es totalitario, obviamente, porque no hay democracia, pero toda la gestión es por una inteligencia artificial. Además, Venezuela tiene su propia intranet, que básicamente han creado un internet y han pirateado todo. Para que la gente no tenga que buscar en internet fuera, pues tienen todo: películas, telenovelas, todo lo copian, todo el software lo copian. Así que digamos que el venezolano del universo Vidas en Red, pues en su intranet lo tiene todo. Además, la conexión es pública, tienen banda ancha pública, tanto en casa como inalámbrica, y combaten la censura. O sea, esto es una cosa un poquito orwelliana, ¿no? Es decir, decía Orwell que hay dos formas de reprimir a la gente. Uno es prohibirle leer libros, y la otra forma es tenerlos tan entretenidos, tan entretenidos, que al final pues no necesiten leer libros, buscar libros o leer libros no oficiales, sino básicamente pues estar entretenidos con el entretenimiento del sistema. Y hablando de entretenimiento, yo no sé si conocéis Audible, porque os va a encantar. Audible es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos todas las semanas, clásicos como estrenos: Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Sean de Urturi, que es el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Watling, y las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Además, tienen
podcasts exclusivos, spin-offs de las series de televisión Vis a Vis y La que se avecina. O, por ejemplo, Actualidad con Rubén Amón y sesión de control para estar al tanto de la política. O muchísimo contenido infantil, como por ejemplo el desván de Miliki. Solo cuesta 9,99 € al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Y gracias a Audible por el patrocinio de este podcast, que no ha terminado, no ha terminado. Este patrocinio pues no llega tanto como pues Calzoncillo Polongo. Calzoncillo Polongo es un sponsor, es insuperable. ¿Quién puede competir con Calzoncillo Polongo? De hecho, estoy hablando con Rupert para que, si es posible, me haga un hueco en Calzoncillo Polongo. O por lo menos en la línea de ropa interior femenina, o en Menaje del Hogar, Bolongo. Pero es que, en fin, yo sé que la envidia es muy mala, ¿no? De hecho, en el secreto canal de Vidas en Red, de Chiringuito Digital, que ahora se llama Calzoncillo Polongo, patrocinador oficial, toma ya. Pues ahí estamos todos con la guasa del Calzoncillo Polongo, que dice Rupert, y estoy leyendo del secreto canal de Telegram de Rupert, que dice: tiene todo un catálogo y con perspectiva de género. Toma ya, amigos, toma ya. Esto es un sponsor superior. Pues permitidme un traguito de agua y sigo hablando del universo Vidas en Red. Así que bueno, lo último que os he estado hablando es que hay tres intranets que son 3 grandes bloques, uno de ellos Venezuela, y a Venezuela le dedico bastante relato, bastantes páginas de mis relatos están dedicadas a Venezuela como un poco el inicio de una gestión utópica en manos de inteligencias artificiales. Esta es una idea que me ronda la cabeza, y es que yo como buen calvinista y como buen protestante doy por hecho de que el ser humano está completamente corrompido, que todo lo que toca lo desgracia, y la mejor gestión es la gestión donde haya o bien un eficaz equilibrio de poderes o bien una inteligencia artificial que de manera matemática gestione todo. Es más, si me preguntas, yo soy de la opinión de que es mejor renunciar a las libertades democráticas con tal de tener una gestión eficaz y humanitaria, claro que sí. Y que muchas decisiones, donde se construye un hospital, donde, yo qué sé, cómo va a ser la distribución de carreteras, lo harían de forma muy superior las inteligencias artificiales, y evitaríamos un problema que es el problema de la corrupción. En esta novela, en la nueva novela de Vidas en Red, que ya estoy revisando, en este arduo trabajo que es revisarlo, hablo de el año después de la pandemia, ¿no? Y he incorporado este nuevo elemento que es la pandemia. La pandemia es un nuevo elemento que aparece ahora en el universo Vidas en Red. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pandemia con la tecnología? Pues tiene mucho que ver. Porque la pandemia ha favorecido que el teletrabajo comience a considerarse como una opción imprescindible para que la economía salga adelante. Es decir, cuando los centros de trabajo están llenos de miles de personas, pues mira, si esas personas pueden estar trabajando desde casa porque son teleoperadores, o porque son vendedores, o porque están dando soporte técnico, o porque están dando clases, o porque están cogiendo pedidos, o porque son controladores aéreos, todo eso se puede hacer perfectamente desde casa. Tenemos banda ancha y tenemos las herramientas que permiten hacerlo. Bien. En el universo Vidas en Red hablo de 2 grandes pandemias. Una primera pandemia, que es un salto adelante en lo tecnológico, y una segunda pandemia,
que es muchísimo peor que la primera pandemia, muchísimo peor que la primera pandemia, y que no solo supone un empujón definitivo para el teletrabajo, sino que es un empujón definitivo para la exploración espacial. Esto es muy importante. Mirad, la exploración espacial es un salto tecnológico grande, pero también es el triunfo del aislamiento. Es decir, controlar una plaga cuando puedes compartimentar a la humanidad como si estuvieran en un submarino, ¿no? Y decir, tú estás aquí y de aquí no sales. Y si fulanito está infectado, lo metemos en esta habitación y los demás no tienen acceso a la habitación de fulanito. Pues eso es una ventaja. La humanidad sufre los efectos psicológicos de una segunda pandemia, mucho más dura que la primera, y no solo provocan que las ciudades se vuelvan gigantes vacíos, sino que la gente empiece a pensar a huir del planeta por vivir en entornos mucho más controlados. Hay un relato que se llama Un mundo en solitario. Un mundo en solitario es un relato muy corto que lo tenéis en faccionrebelde.com y que habla de un viaje que hace un tipo en un mundo que funciona 24 horas. O sea, el mundo funciona 24 horas. Curiosamente, sigue habiendo centros comerciales, sigue habiendo restaurantes, pero prácticamente todo está automatizado. Entonces, este hombre es un poco como Will Smith en Soy Leyenda. Camina por ciudades vacías, se monta en autobuses que tienen cabinas aisladas, entonces tú viajas cómodamente en autobús. El tema de los autobuses para mí es una parte muy importante de Vidas en Red porque yo viví, se puede decir, que yo viví 3 años en un autobús. Yo me pasé 3 años de mi vida viviendo en un autobús 2 noches a la semana, que era cuando iba a ver a mi novia, la que ahora es mi esposa. Y un autobús es un sitio incómodo. Incómodo y donde estás durmiendo codo con codo y hombro con hombro con un desconocido. Yo sé que hay autobuses de clase ultra, que son prácticamente cabinas donde puedes medio tumbarte y tal. Pues estos autobuses modernos, pues son cabinas donde tú puedes tumbarte, donde tienes conexiones de enchufes, donde te dan de comer. Y en un mundo en solitario es un hombre que está haciendo un viaje muy largo en una cabina de autobús. Este relato es un relato al que yo le tengo muchísimo cariño. Un mundo en solitario es la última expresión de lo que Internet nos ha hecho no solo a nuestras mentes, sino a nuestra forma de vivir. Es decir, gente que ya no va al cine porque ve Netflix, ya no va a cenar fuera porque pide comida a domicilio y ya no coge el metro para ir a trabajar porque trabaja en casa. Eso es un mundo en solitario. Y pensadlo bien porque no está tan lejos de la realidad. Otro tema es el tema de la Fundación Red. Mirad, cuando yo empecé a escribir relatos en ordenador, pues el ordenador ni siquiera era mío. Empecé a escribir relatos en Windows 3.11. Esos relatos, por cierto, tengo parte, menos mal que los imprimí, y tengo un buen tocho de relatos que los escribía y luego los imprimía. Y desde el principio hablo de una fundación. Me gustan las utopías. Y esta fundación es un poco o bastante el paradigma de una utopía. Es decir, esta utopía consiste en que hay una fundación que originalmente viene de grandes benefactores, de gente que se ha hecho muy muy rica con el mundo de las criptomonedas. Esto no lo digo en los relatos, os lo digo a vosotros porque sois mis amados lectores. Y esta fundación es una fundación que además está tan bien gestionada que el único problema que tiene es que le sobra dinero. Entonces, básicamente es una fundación educativa. Ofrece formación online para gente con mucho talento. Tienen un programa de formación donde tú puedes estudiar lo que sea. Es como Khan Academy. No sé cuántos conocéis Khan Academy. Bueno, pues
tú tienes un completísimo programa de formación. Puedes estudiar además al nivel que quieras. Entonces, básicamente la Fundación Red localiza a genios, a gente que son superdotados en campos, y le dicen: tú que eres muy bueno en matemáticas o en programación, pues tú vas a estudiar a tu ritmo y además te ponemos un tutor, con lo cual puedes estudiar. El estudiante recibe varios tipos de beca. Uno puede ser el plan educativo, otro puede ser el plan educativo y una consola Kiun para que pueda estudiar. Si el estudiante es muy muy pobre, pues recibe también una instalación de red eléctrica y de internet para su aldea o poblado africano o donde él viva. Y si el estudiante es muy pero muy pobre, se le busca trabajo y asistencia sanitaria a su padre y a su madre, de forma que el estudiante pueda centrarse en estudiar mientras su padre tiene una fuente de ingresos y asistencia sanitaria. La Fundación Red crece y crece y crece, y al final el programa de formación es para todo el mundo. Y eso supone un varapalo a las universidades, que ya no son capaces de captar alumnos. ¿Por qué? Pues porque la Fundación Red te proporciona educación online gratuita y de calidad, y los certificados educativos de la Fundación Red son tan buenos que las empresas valoran más los certificados de la Fundación Red que los de cualquier universidad, por prestigiosa que sea. Y en última instancia, la Fundación Red no solo proporciona formación y ayudas a los estudiantes superdotados, sino que también funciona como una startup, como una especie de business angel que ofrece fondos para las ideas innovadoras que esos estudiantes que han sido formados por el programa de la Fundación Red, pues luego forman empresas, tienen ideas y inversores de la fundación dicen: a ver, ¿cuál es tu idea? Y si les gusta, les dan fondos para llevar a cabo esas ideas, funcionando como un auténtico vivero de empresas. Muy bien, y por último hablo de los tipos de relato. Hace pues más de un año, unos chavales jóvenes me entrevistaron para su podcast. Y fue interesante. No me acuerdo ni cómo se llaman, soy un desastre. Fue una conversación divertidísima, ingeniosa. Los tipos eran unos geeks fantásticos. Y lo que más me gustó, porque yo soy así de vanidoso, es que los tipos habían leído todos mis relatos, conocían al dedillo mi obra, y entonces me estuvieron hablando de los distintos tipos de relatos. Es decir, yo tengo relatos que son relatos que giran alrededor de una misma idea, y una de ellas, que me parece fascinante, es la idea de huida, la huida, ¿no? El protagonista está huyendo, por ejemplo, de la mafia. Yo tengo un relato que salió en el primer volumen, y es un chico que le roba a la mafia. Trabaja como alguien de confianza en un puesto menor para la mafia, y le roba muchísimo dinero a la mafia, y entonces opta por aislarse y vivir encerrado mientras los mafiosos hacen todo lo posible por localizarlo y despellejarlo. Entonces, en uno de estos relatos, el protagonista descubre que en un hotel donde él trabaja, pues hay una planta muerta. Es decir, hay una planta que está deshabitada, que antes fue ocupada por antiguas habitaciones, pero esa planta ya nadie la utiliza. Así que él lo que hace es que se encierra en una de esas habitaciones de ese hotel, un mega hotel, y se pasa años ahí encerrado hasta que la mafia se olvida de él, y ahí permanece encerrado, por supuesto con conexión a internet. Esa es una de las ideas que me rondan, ¿no? Otra de las ideas es que está en un relato que va a salir ahora. Es un tipo que trabaja para la CIA. Trabaja para la CIA, no, para la NSA, la CIA, para la inteligencia estadounidense. Es una especie de Snowden, o Bradley Manning, que ahora se llama Chelsea Manning. Y este tipo, pues básicamente roba secretos. Roba una cantidad de secretos y se fuga. Y se fuga a Rusia. Se busca una ciudad inhóspita en Rusia, y en uno de esos
megabloques de hormigón medio soviéticos, se busca un apartamento y en el peor sitio más frío de Rusia, ahí se encierra y lanza sus ataques. Básicamente lo que hace es que en su vida pues les ha dejado un regalito a los servicios de inteligencia para los que trabajaba, y básicamente lo que ha hecho es infectar esos ordenadores. Y desde ahí pues se dedica a boicotear de manera sistemática a la inteligencia de los Estados Unidos. Pero con la tranquilidad de que él tiene un sistema muy bien montado de servidores y de VPNs para que no lo localicen. Y eso forma parte, aunque es una historia diferente, pero forma parte de lo que es el género huida. Luego tengo otro género que me gusta mucho, que es el género juego. Esta es una idea de la que han salido varios relatos diferentes, pero en el fondo varios relatos. Esto va a salir en el nuevo libro. Este es un chaval que encuentra un videojuego por internet. Es un videojuego de carreras, donde son carreras donde no solo tienes que ganarle al coche, sino que utilizas armamento, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo está obsesionado con ese juego y él es muy bueno. Él es muy bueno con ese juego. Hay un nivel de ese juego al que... Bueno, porque en ese juego se apuesta, ¿no? O sea, tú entras y haces apuestas y si ganas carreras, pues ganas dinero, pero dinero virtual. Bueno, pues él llega a un nivel de ese juego, se le desbloquea un nivel secreto de ese juego. En ese nivel secreto resulta que cada vez que gana dinero virtual se le ingresa en su cuenta. Y además el muchacho es un estudiante que, como buen estudiante, es pobre como una rata. Y el tipo pues descubre atónito cómo, al haber desbloqueado ese modo oculto de juego, cada vez que gana carreras empieza a ganar pasta y pasta y pasta. Así que bueno, hay otras variedades de este género de juegos, pero no son los únicos 3 géneros, ¿no? Que son huida, juego y nomadismo. Hay más ideas que me obsesionan y que siguen saliendo, y hay nuevas ideas que me están obsesionando y que están viendo la luz en forma de nuevos relatos que saldrán ya, pero eso ya saldrán en el volumen 3. De momento voy a sacar el volumen 2, que mucho se está retrasando y bastante me está costando. Así que, amigos, gracias por escucharme en este directo, para los que me estáis escuchando por la radio, porque los que me estáis escuchando por la radio, que sois esas 2 personas en Canadá y en Australia, siempre hay 2 personas que me están escuchando que son Canadá y Australia, pues vosotros habéis escuchado este podcast en riguroso directo, y los demás pues escucharéis el nuevo podcast ya el día 7 de enero, donde se supone que van a llegar a Madrid espectaculares nevadas. Bueno, a ver si es verdad, Pues sin más, amigos, me despido de vosotros deseándoos un magnífico día, tarde o noche, dependiendo del uso horario en el que os encontréis. Un saludo a todos y hasta pronto.